¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión, esta quinta semana de actividades de este módulo de dirección estratégica. Hemos estado ya revisando durante 4 semanas un conjunto de conceptos relacionados con la estrategia, que básicamente lo que buscan es generar ciertas competencias para tomar decisiones estratégicas. Hemos visto durante este periodo, desde la concepción de una empresa, una organización, decíamos en términos más generales, eh, la importancia y la naturaleza del entorno empresarial, las técnicas de escenario. Después profundizamos, si ustedes se acuerdan, en los tipos de entornos. Vimos que había entornos más cercanos y más lejanos, todos los cuales se influían de alguna manera sobre las empresas y que determinaban en buena parte su capacidad para sortear las dificultades, por lo tanto determinaban en buena parte su éxito o fracaso. Luego nos adentramos en la definición de los objetivos empresariales y lo hicimos a partir de la conceptualización de la unidad estratégica de negocio, además de descomponer la actividad empresarial en un conjunto de centros estratégicos o actividades, algunas de orden o carácter primario o principal y una de carácter secundario o de soporte. El concepto de la cadena de valor, por lo tanto, era un concepto relevante para definir cuáles eran las ventajas competitivas que tenía una organización. De ahí nos enlazamos, por lo tanto, a las dos fuentes principales a través de las cuales podemos obtener una ventaja competitiva: la ventaja de costo y la de diferenciación. Terminamos esa sesión, si ustedes se acuerdan, utilizando una herramienta, la herramienta FODA, mediante un análisis más dinámico que nos permitía perspectivar en el tiempo la posibilidad de mantener una cierta fortaleza en el futuro. También vimos las fuentes de diferenciación y basada en costo, y las fuentes de diferenciación basadas en calidad, diferenciación de las actividades. Posteriormente, en la tercera semana, analizamos la relación entre la estrategia, estructura y proceso. Fundamentalmente aquí lo que vimos fue el concepto de estructura, vimos distintos tipos de estructura, nos entramos en el diseño de las estructuras organizacionales, pusimos énfasis en que más allá de las estructuras funcionales presentes en general en las organizaciones, era necesario tener un enfoque por proceso, porque eran los procesos los que agregaban valor al cliente, que no obstante eso era necesario tener estructuras, sobre todo cuando éstas estaban ubicadas en distintos territorios, en distintos lugares, o correspondían a distintos negocios, y de ahí surgió, por lo tanto, el concepto de las estructuras híbridas, mixtas o matriciales, y vimos la relación entre las estructuras y las estrategias de liderazgo en costo y las estructuras y las estrategias de liderazgo en diferenciación. Nos dimos cuenta que las organizaciones tendían a ser más planas, más abiertas, más horizontales, en la medida que una organización tendía más a desarrollar una estrategia de diferenciación, porque esta estaba más vinculada a temas como la innovación, por ejemplo, que en cambio una estructura funcional más rígida era necesaria cuando hablábamos de una organización que basaba sus ventajas en costo, y dado que la ventaja en costo se obtenía a partir del escalamiento productivo o de la curva de aprendizaje, entonces básicamente ahí lo que teníamos era un cierto tipo de estrategia asociado a una estructura más rígida. Independientemente de ello, dijimos el entorno, los cambios en el entorno deben provocar cambios en las estrategias y eventualmente cambios en las estructuras organizacionales. No siempre, dijimos. No siempre, porque las estructuras deben ser lo suficientemente flexibles como para dar respuesta a cambios del entorno. Dado que progresivamente nos vamos a encontrar con cambios en el entorno producto de situaciones de contracción económica,
de cambio en las condiciones mundiales, de la aparición de conflictos mundiales. Por ejemplo, Medio Oriente significa un cambio en la estructura de precios de nuestra organización, producto de que hay aumento del precio de los combustibles, o la crisis europea genera un problema de demanda internacional importante que afecta, entre otras cosas, el precio del dólar. Y como sea, lo que necesitamos, por lo tanto, es generar ciertos cambios de estructuras que respondan mejor a esos cambios y, por lo tanto, introdujimos el concepto de cambio organizacional y de cultura organizacional, que nos dimos cuenta que eran temáticas absolutamente necesarias de abordar, dado que las organizaciones finalmente están constituidas por personas, que hay intereses de las personas que están en juego y por lo tanto es necesario desarrollar ciertas estrategias para vencer la resistencia y disminuir la aversión al riesgo. Luego nos adentramos en el concepto de la estrategia competitiva, hablamos de la ventaja competitiva y dijimos una ventaja competitiva se puede obtener ya sea porque somos líderes en costo o porque somos líderes en base a un atributo diferencial respecto de la competencia. Y estudiamos la matriz de ventajas competitivas y nos concluimos, por lo tanto, que había básicamente 4 tipos de industria, dentro de las cuales cabía cualquier empresa o negocio o unidad estratégica de negocio, y que tenía características distintas, tan distintas que obligaban a desarrollar estrategias diferentes, estrategias de posicionamiento, estrategias de desarrollo, estrategias de penetración, y esas industrias eran las industrias de volumen que basaban sus ventajas fundamentalmente en los escalamientos productivos, en la curva de aprendizaje, las industrias en estancamiento, que eran industrias con muy pocas ventajas competitivas y estas ventajas eran relativamente poco importantes. Las industrias fragmentadas, en las cuales, si bien es cierto, existían muchas posibilidades de desarrollo de ventajas competitivas, estas eran poco relevantes. Y las industrias de especialización, en donde existiendo varias ventajas competitivas, o muchas ventajas competitivas, cualquiera de ellas podía representar un diferencial, un atributo en la medida que se desarrollaba y que era percibido por los clientes de manera especial. Hablamos, por lo tanto, luego de la cartera de actividades, dado que cuando hay varios binomios producto-mercado y por lo tanto existen varias unidades estratégicas de negocio, es necesario caracterizarlas de manera independiente. Y para eso dijimos que había 2 métodos, el método BCG y el método de atractividad-competitividad. La competitividad, por lo tanto, pasó a ser un elemento clave en nuestra conversación y dijimos la competitividad está dada por la capacidad de responder ante unas ciertas condiciones o amenazas externas, pero también a unas ciertas condiciones internas. Hablamos, por lo tanto, de los 5 elementos que constituían o que determinaban la competitividad de una empresa, que básicamente representan el análisis de porte. Parte de esos tienen que ver, la mayor parte de ellos, 4 de 5, tienen que ver con amenazas potenciales. La posibilidad de nuevos competidores, de productos sustitutos, la posibilidad de que el poder de los clientes sea creciente y por lo tanto amenace nuestra posición, el poder de los proveedores de la misma manera, y una amenaza, y todas esas cosas eran amenazas potenciales, pero hay una amenaza real además que tiene que ver con la rivalidad entre los competidores directos. Y terminamos la semana anterior con el estudio de las estrategias competitivas y de las estrategias corporativas. Básicamente el tema de direcciones estratégicas o direccionamiento estratégico y los métodos de desarrollo de direcciones estratégicas. Corresponde ahora estudiar la evaluación. Estamos en un submódulo, en un capítulo que se llama precisamente Evaluación de las Estrategias, que es el módulo o capítulo 5. Por lo tanto, lo que nos corresponde es estudiar la evaluación de las estrategias competitivas, fundamentalmente la matriz BCG, la evaluación de las estrategias corporativas, y ahí
usamos tres instrumentos, tres metodologías, que son tres matrices: la matriz BCG, la matriz ADL y la matriz de McKinsey. Y luego vamos a hablar brevemente sobre las conclusiones de un estudio, que es el estudio PIMS, de Profit Impact of Market Strategy, en que se intenta determinar la correlación entre los resultados y el tipo de estrategia seguido. Los resultados respecto de una estrategia de costo, los resultados de rentabilidad respecto a una estrategia de costo, los resultados en rentabilidad respecto a una estrategia de diferenciación, los resultados en rentabilidad respecto a una estrategia combinada entre diferenciación y rentabilidad, las estrategias de consolidación por incremento en el gasto o la inversión en marketing o de los activos fijos, del capital invertido, las estrategias de desarrollo, ya sea de mercado o de producto, y la diversificación, que la vamos a ver separadamente como diversificación relacionada y no relacionada. Y por último, vamos a mencionar brevemente algunos temas relacionados con el análisis según las variables de establecimiento de las estrategias. Vamos a partir, por lo tanto, con la evaluación de las estrategias competitivas. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo evaluamos las estrategias competitivas de la empresa. Y la respuesta es que una de las opciones es usar la matriz BCG, que vamos a revisarla nuevamente. Yo se las voy a mostrar. La matriz BCG se nos perdió ahí está la presentación, la matriz BCG, que lo que hace es relacionar el número, la diversidad de las ventajas competitivas posibles de obtener en una industria determinada y el tamaño e importancia de dichas ventajas. Esto lo vimos en la clase anterior, si ustedes se recuerdan. Y por lo tanto, las empresas pueden ubicarse en tipos de industria dependiendo si tienen o no ventajas competitivas y qué tan importantes pueden ser estas ventajas competitivas. Esta matriz, en consecuencia, lo que hace es orientarnos respecto de qué hacer, de acuerdo a la posición en base a estas dos variables, dado que lo que ocurre es que nuestra organización, nuestra empresa queda ubicada en uno de estos cuatro cuadrantes que definen un tipo de industria. Industria fragmentada, industria de especialización, industria en estancamiento, industria de volumen o de concentración. Ejemplos de cada una de estas industrias son, por ejemplo, la de volumen, las empresas mineras, una industria relativamente concentrada, puede ser también la industria turística, que se caracteriza por pocas grandes empresas, unas cadenas incluso de orden mundial, un número mayor de empresas medianas y un número todavía más elevado de empresas pequeñas, muchas de ellas familiares, pero aquí hay un fuerte dominio de grandes industrias. Y por cierto, las economías de escala juegan fuertemente aquí a favor del desarrollo y de la competitividad. Las industrias de especialización son industrias en las cuales hay mucha diversidad de ventajas, mucha posibilidad de tener ventajas competitivas y cada una de ellas o muchas de ellas pueden ser importantes. Pusimos el ejemplo de la industria farmacéutica, fuertemente basada en la innovación. Las industrias en estancamiento, ejemplo de ello es la industria siderúrgica, en que hay pocas ventajas competitivas y el tamaño de esas ventajas o la importancia relativa de esas ventajas es muy pequeño. Y las industrias fragmentadas, que prácticamente es un número muy importante de industrias,
en donde no hay claramente liderazgo muy consolidado, no hay niveles de inversión demasiado importantes, y aquí lo que tenemos es muchas ventajas, pero ninguna de esas aparece como un elemento diferenciador muy claro. Son las actividades de especialización y las de volumen, las industrias de concentrada, las que conducen a situaciones competitivas realmente claves, interesantes para la empresa. Y por lo tanto es aquí donde tenemos que concentrar los esfuerzos para desarrollar nuestro nivel de competitividad. Eh, y estas lo son porque son capaces de entregarle una ventaja competitiva defendible a la empresa. Aquí lo que hay en una industria de concentración, por ejemplo, de volumen, es la existencia de un poder de mercado basado en un elemento de diferenciación que es básicamente el costo. Y en este caso, el elemento de diferenciación es un atributo particular que tiene la empresa respecto de otras y que es valorado por el comprador. Dicho esto, es decir, definida la manera en que nosotros hacemos una evaluación de, um, de las estrategias, de las estrategias competitivas, vamos a ver ahora cómo evaluamos las estrategias corporativas. Pues la estrategia competitiva entendemos que es una estrategia que está fundamentalmente radicada en un binomio producto-mercado, es decir, en una unidad estratégica de negocio. Pero ocurre que existen muchas veces empresas que incursionan en negocios distintos. Veamos en consecuencia cómo se realiza la evaluación de las estrategias corporativas. Y al respecto podemos decir que existen también matrices para que definen la asignación de los recursos. ¿Qué es lo que es necesario hacer? Vamos a volver acá. ¿Qué es necesario hacer para dirigir el negocio completo? Es decir, no solo una unidad estratégica de negocio. Hay distintos pasos que son necesarios ir desarrollando o cumpliendo. Lo primero es identificar la posición competitiva de cada unidad estratégica de negocio, división o binomio producto-mercado. Típicamente una unidad estratégica de negocio, porque las divisiones son finalmente unidades estratégicas de negocio. Y la posición competitiva y el grado de atractivo de la industria a la cual pertenece. Son dos elementos claros. Son dos elementos clave, porque cada empresa tiene más de una unidad estratégica de negocio, por lo tanto hay que ubicar todas esas actividades en una matriz única. Al ubicarlas en una matriz única, lo que tenemos es un portafolio de actividades que será más o menos equilibrado, el tema que vamos a ver a continuación. Dos, ubicada cada una de esas divisiones, unidad estratégica de negocio o binomio producto-mercado o derechamente negocio en cada uno de los cuadrantes, en cada uno de o caracterizadas cada una de las posiciones competitivas, lo que tenemos que hacer es elegir los movimientos estratégicos respecto de cada una de esas actividades. Y en algunos casos, esos movimientos estratégicos serán de reducción y en otros casos serán de fuerte inversión para crecer. Vamos a verlo de inmediato. Y una vez que eso lo tenemos claro cuáles son los pasos estratégicos que debemos seguir, el tercer elemento tiene que ver con la asignación de los recursos entre las actividades. ¿Cómo asignamos recursos?
entre las actividades. Para desarrollar estos tres pasos existen tres herramientas para hacer este análisis, que son la matriz del Boston Consulting Group, la llamada antigua, la Old BCG, la matriz ADL de Arthur D. Little y la matriz McKinsey. Veamos la matriz BCG antigua. Aquí lo que hay es la definición de situaciones en términos de necesidades financieras necesarias para el funcionamiento de cada unidad estratégica de negocio y el tipo de estrategia y administración de cada una de ellas. Eso es lo que finalmente buscamos cuando hacemos estas definiciones. ¿Cuántos recursos se necesitan y para qué y cómo deben ser administradas? En el fondo, ¿qué tipo de estrategia desarrollar? A partir de este tipo de diagnóstico, la empresa puede considerar diferentes estrategias, dirigiendo sus esfuerzos, ya sea a mantener, ya sea a restaurar el equilibrio de su cartera de actividades o a modificarla radicalmente. Vamos a ver nuevamente qué significa esto. Aquí está la matriz BCG que llamamos antigua, la antigua matriz BCG, que como ustedes se recordarán, relaciona dos variables. La primera, la tasa de crecimiento del mercado o del producto, y la participación que tiene la empresa o la unidad estratégica de negocio, en ese mercado. ¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento de la industria o del mercado? Esto que está representado aquí en el eje vertical nos permite medir el aumento del volumen de venta del mercado o la industria. Y va desde una característica, un atributo bajo a alto, y típicamente va desde 0 a 20 o 25%, con una media en torno a 10%. ¿Cómo se estima? Tomamos en consideración el volumen de ventas totales del mercado en los 2 últimos años o los 2 últimos periodos. Idealmente debiera ser en los últimos 3, porque entonces vamos a observar una tendencia desde el punto de vista estadístico, pero por cierto, a lo menos los 2 últimos periodos, porque eso nos va a permitir saber si el mercado está creciendo o está estable o está decreciendo. El tema más complicado en general tiene que ver con el cálculo de la participación relativa de nuestro negocio en el mercado total. Esto se traza la media aquí en torno a 1, a veces 1,5, y por encima de 1,5 lo que tenemos es que la cuota de mercado es fuerte. Por debajo de 1, la cuota de mercado es baja. La media, como digo, está en 1, 1,5. ¿Cómo hacemos para calcular la participación relativa de mercado? Lo que hacemos es dividir la participación del producto o de la empresa, en el caso de que la empresa sea equivalente a unidad estratégica de negocio, analizando su participación con el competidor con mayor participación. Y por lo tanto, cuando el competidor tiene una participación que es un quinto, por ejemplo, de nuestra participación, entonces significa que estamos acá. En cambio, cuando somos solo una parte del competidor principal, estamos en esta zona. Esto nos permite, por lo tanto, cuando consideramos el conjunto de los productos de las unidades estratégicas de negocio, lo que tenemos es la distribución
más o menos equilibrada, dependiendo del tipo de producto, de nuestro portafolio. Y aquí lo que vamos a tener entonces son productos ubicados en segmentos o en cuadrantes distintos, en que se definen estrategias. La posición sobre la matriz da una indicación sobre la estrategia a considerar para cada actividad. Así, si nosotros estamos, nuestro producto está aquí, es un producto estrella, es decir, tenemos una alta participación, bastante mayor que nuestro competidor principal, pero adicionalmente la tasa de crecimiento del mercado es sobre el 10%, entonces significa que estamos con un producto estrella. Y lo que tenemos que hacer aquí son todos los esfuerzos para mantener el liderazgo acá. Somos líderes y nuestro objetivo es mantener el liderazgo. Por lo tanto, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es crecer a tasas al menos similares a la tasa de crecimiento del mercado. En cambio, cuando estamos aquí, los productos perro, lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia de desinversión, de dejar de abandonar esta línea de productos, porque en la práctica lo que estamos haciendo es producir y comercializar un producto que tiene una baja participación de mercado en un mercado que además es muy poco atractivo. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es dedicar recursos, porque aquí habría un desvío, un uso ineficiente de recursos aquí, en circunstancias que no va a ser posible crecer de manera significativa. Cuando estamos aquí, estamos con algunas dudas respecto de qué hacer, porque estamos en mercados que son crecientes, altamente crecientes, son muy atractivos desde ese punto de vista, pero tenemos una baja participación. No somos reconocidos especialmente en un mercado que es muy atractivo. Y por lo tanto acá lo que tenemos que hacer es invertir selectivamente. En algunos casos incluso la respuesta puede ser desinvertir, abandonar, y lo vamos a hacer cuando consideremos que no tenemos posibilidades de desarrollar una estrategia que basada ya sea en economías de escala o en diferenciación sean posibles de implementar adecuadamente. Y cuando estamos acá, estamos frente a un producto o una gama de productos o una unidad estratégica de negocio o un negocio del cual tenemos que rentabilizar al máximo, aprovechando nuestra alta participación de mercado, pero que este es un mercado maduro, es un mercado, por lo tanto, que próximamente o ya está decreciendo, o es un mercado que va a decrecer en el corto plazo. O sea, aquí, si ustedes observan, lo que estamos viendo es que la posición sobre la matriz nos permite apreciar las necesidades financieras y el potencial de rentabilidad. El beneficio es, en principio, función de la posición competitiva. Y, en cambio, la necesidad de financiamiento es normalmente función de la fase de ciclo de vida, debo decir, del grado de madurez del mercado de referencia. Cómo construyamos esta relación, cuán equilibrada sea nuestra distribución aquí, es decir, el reparto de la cifra de ventas de nuestros productos, nos permite evaluar qué tan equilibrado está nuestra cartera de actividades. Lo ideal, por cierto, es tener muchos productos vaca lechera, algunos productos preguntas que pueden migrar hacia acá y muchos productos estrella que que requieren financiamiento y el financiamiento viene de aquí. El ideal, por lo tanto, es disponer simultáneamente de actividades que sean susceptibles de generar recursos y de actividades en fase de introducción o de crecimiento, que son las encargadas de la renovación de la empresa, siendo financiadas, ¿no es cierto?, por aquellos que son generadores de recursos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un circuito en este sentido. Productos
pregunta, estrella, vaquita y después perros, productos perros, que tienen que ser desechados para volver a un ciclo, ¿no es cierto?, de nuevas apuestas para que se transformen en éxitos y posteriormente generadores de recursos. Además de la matriz del BCG, esta matriz que es la antigua o la primera, vamos a considerar la matriz de ADL, la matriz ADL, o matriz del portafolio de negocios, que nos mide o relaciona dos cosas: el grado de madurez de la actividad o ciclo de vida del sector, o grado de madurez de la actividad versus la posición competitiva de la empresa en esta actividad. Esta matriz, la matriz ADL, nos permite representar en una sola matriz, en un solo gráfico, en un solo diagrama, una variable con el ciclo de vida del sector. Esta variable, decíamos, es la posición competitiva o puede ser también la posición financiera. Desde mi punto de vista, la posición competitiva de alguna manera representa mejor los conceptos que estamos estudiando. La posición competitiva ahora se determina midiendo la fuerza de la empresa sobre los principales factores clave de éxito de la actividad analizada. Y por lo tanto la vamos a graduar desde dominio absoluto a una posición que es solo marginal, pasando por todo el ciclo o toda la graduación intermedia. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a los factores claves o críticos de éxito de la actividad que estamos analizando, estaremos en una condición fuerte o de dominio o una condición solo marginal o desfavorable. Esa posición relativa, esa posición competitiva va a estar dada, por ejemplo, por cuestiones tales como la capacidad de innovación, si es que este es un factor crítico de éxito, la capacidad de adaptación, la calidad, la diferenciación, la ventaja en costo. Cualquiera de esos atributos puede determinar la posición competitiva, de la empresa. Y aquí lo que vamos a tener es una distribución, una vez más, del conjunto de las actividades de la empresa, unidades estratégicas de negocio. Y esta distribución va a implicar que desde este triángulo aquí hacia abajo son todas actividades en que, dado que hay una fase del sector que es de maduración y de declive, pero además en que no presentamos una posición competitiva fuerte, es una zona en la cual progresivamente, cuando vamos más hacia acá, progresivamente tenemos que ir desinvirtiendo, es decir, abandonando esas actividades. A diferencia de lo que ocurre en este triángulo de arriba, en que lo que observamos es mayoritariamente ciclos de vida que son de las etapas iniciales y por lo tanto de rápido crecimiento, pero además donde progresivamente vamos teniendo una posición competitiva respecto a los factores críticos de éxito de esa industria que es progresivamente más fuerte. Esta es una zona, por lo tanto, en la cual tenemos que invertir más. Los extremos de esto está dada por un mercado que es emergente, o sea, que está naciendo y que tiene una curva. La curva de crecimiento tiene el máximo potencial de crecimiento, y donde tenemos dominio absoluto. Por ejemplo, si es que somos desarrolladores de sistemas nuevos de innovación y tenemos una patente, por ejemplo, y somos únicos en el mercado. A diferencia de lo que pasa en un sector que está declinando por reemplazo tecnológico, por ejemplo, y en donde además no tenemos ninguna ventaja competitiva.
A la matriz BCG anterior y la matriz de ADL, esta que estamos viendo ahora, vamos a sumar la tercera, que es la matriz de, ahí está, la matriz de Mackenzie, o matriz también denominada de atractividad-competitividad. Acá, esta es muy parecida a la anterior. Lo que relacionamos es el atractivo del mercado visto a partir de el crecimiento del mercado, por ejemplo, a partir de la existencia de nichos, a partir de eh, una situación en que se reflejen la necesidad de altos precios y se relaciona con la posición competitiva de la empresa, o de los productos de la empresa más bien, porque estamos hablando a nivel de los productos o de las unidades de estrategia de negocio o de los negocios. Y nuevamente aquí lo que generamos son 9 cuadrantes. Y nuevamente, cuando estamos en este triángulo inferior, lo que tenemos es un mercado que es poco atractivo, ya sea porque el crecimiento es débil, ya sea porque está en declive, pues un mercado maduro o en declive, o porque hay muchos competidores que son más fuertes que nosotros. Y nuestra posición competitiva tiende a ser progresivamente más débil, entonces estamos en esta zona y en esta zona significa que rápidamente lo que tenemos que hacer es reevaluar nuestros negocios, cosechar cuando tengamos posibilidad de cosechar y desinvertir rápidamente en los casos más extremos. Al revés, cuando estamos en este triángulo superior, significa que el atractivo del mercado es alto o medio, relativamente alto, ya sea porque está en una fase de crecimiento, no haya llegado todavía a la fase de consolidación, ni menos todavía está muy lejos de llegar a la fase de declive, o porque logramos entrar a pesar de que hay unas barreras altas y tiene unas barreras altas de salida, la competencia es relativamente poca y la intensidad, por lo tanto, de la rivalidad entre competidores es relativamente baja, y además nuestra posición competitiva de nuestro producto es fuerte. Entonces, en esos casos lo que estamos haciendo es, o lo que necesitamos hacer es grandes esfuerzos por invertir y crecer rápidamente aprovechando esas condiciones favorables. Como siempre en esta zona media que aparece aquí en color amarillo, esta zona media 3, 5 y 7, lo que tenemos son situaciones dudosas. Y por lo tanto estas situaciones de duda tenemos que resolverlas por la vía de un análisis selectivo. No podemos actuar allegando estas decisiones hacia el cuadrante de abajo o hacia el cuadrante de arriba. Lo que tenemos que hacer es ser muy selectivos. Muy bien. Hemos visto por lo tanto tres matrices que, si ustedes se fijan, son bastante parecidas. Lo importante es que ojalá cuando hagamos un análisis estratégico de nuestro portafolio de productos, usemos complementariamente estos distintos instrumentos. La base de estos instrumentos, sin embargo, tiene que ver con algunas definiciones que son claves. Crecimiento del mercado, por ejemplo, atractividad del mercado. ¿Qué entendemos por una posición competitiva fuerte, débil o media de nuestros productos? ¿En base a qué? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito que vamos a considerar? ¿Cuáles son los factores críticos que consideran nuestros clientes o el mercado? Si esas definiciones de partida no están suficientemente claras, entonces lo que vamos a tener es una cierta dificultad y confusión al momento de construir nuestras matrices. Un tercer tema
para el día de hoy tiene que ver con los resultados de una serie de estudios que se desarrollaron en los años 70 del llamado proyecto PIMS, Profit Impact of Market Strategy, que es en el fondo un estudio o una serie de estudios que lo que buscaban era correlacionar los resultados de las empresas y el tipo de estrategias usado. Se estudiaron temas tales como, y lo vamos a observar de inmediato, aquí está, se observó la relación entre la rentabilidad y la estrategia de costo, la relación entre la rentabilidad y la estrategia de diferenciación, la rentabilidad de la empresa y las estrategias combinadas de costo y diferenciación, las estrategias de consolidación versus la rentabilidad, basadas la consolidación en dos fuentes: uno, la inversión o gasto en marketing, y dos, el aumento del capital invertido. Cinco, las estrategias de desarrollo en función de la rentabilidad, y básicamente dos tipos de estrategias de desarrollo: la estrategia de desarrollo de mercado y la estrategia de desarrollo de producto, y la diversificación relacionada versus la diversificación no relacionada. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios cuando se analizó la relación entre rentabilidad y estrategia de costo? Los resultados establecieron una fuerte correlación entre la cuota de mercado relativo y por lo tanto la cuota de mercado tiene que ver con costo. Recuerden que una estrategia de esta naturaleza permite alcanzar cuotas de mercado relevantes, y la rentabilidad del capital invertido medido como el ROI. Segundo, la estrategia de diferenciación y su impacto sobre la rentabilidad nos mostró que la rentabilidad del capital invertido crece en función del índice de calidad relativa. El índice de calidad relativa es una medida de la diferenciación. Por cierto, el índice de calidad relativa es un índice per se, por su propia naturaleza, es un índice relativo igualmente, porque aquí lo que hay son juicios, percepciones de parte de los clientes. No estamos hablando acá de diferenciación o calidad en función de los atributos inherentes del producto o servicio, sino más bien de los juicios de valor que tienen los clientes respecto a lo que nosotros les entregamos. Como sea, la estrategia de diferenciación demostró efectivamente que había aumentos notables de la rentabilidad. Más interesante todavía me parece que es el hecho de que la rentabilidad también se hace más interesante, crece, cuando combinamos eh, las estrategias de diferenciación y costo. Aquí acabo de darme cuenta que hay un pequeño error en esta lámina: estrategias de diferenciación y costo, o más costo y rentabilidad. Y en este caso, la observación que se tiene es que el desarrollo combinado de ambas estrategias lo que hace es provocar niveles de rentabilidad mayores, aún mayores que ambas estrategias separadamente. Las estrategias de consolidación, por su parte, pueden hacerse mediante dos mecanismos: incremento de los gastos de marketing y mediante aumento de capital. Aquí lo interesante son las conclusiones. Cuando se hace un fuerte incremento de los gastos de marketing, eh, sin que exista una sólida posición competitiva de la empresa,
entonces lo que va a ocurrir es que la rentabilidad de la empresa va a disminuir, por lo menos esas son las evidencias de los estudios. Esto significa que no es posible, comillas, comprar cuotas de mercado. Es decir, todos aquellos que piensan que se puede solo por la vía de estrategias de marketing y una fuerte inversión en ese sentido, lograr cuotas de mercado es muy difícil. Puede que eso se logre en el corto plazo, pero no es sostenible en el largo plazo a menos que la oferta de valor de la organización esté sólidamente fundada, ya sea en una estrategia basada en diferenciación o una estrategia basada en costo. Y lo segundo, el aumento de capital invertido. Aquí, aumentar la intensidad del factor capital con el propósito de incrementar los beneficios puede conducir al éxito y de hecho así lo hace si es que la organización, si es que la empresa tiene una posición competitiva fuerte y no tiene una competencia o una rivalidad competitiva muy fuerte, muy notoria, muy feroz. De otra manera, lo que va a ocurrir es que el aumento del capital invertido puede que no genere los beneficios esperados. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta central tiene que ver con que si se es capaz o no de conseguir una disminución real de los costos. Luego, las estrategias de desarrollo, ya sea desarrollo de mercado, desarrollo de producto, en el caso de desarrollo de mercado, al inicio las rentabilidades son bajas, pero luego la empresa se ve recompensada. Por cierto, el efecto es más significativo cuando la empresa parte de una posición consolidada. Cuando parte de una posición desventajosa, la rentabilidad es baja, por cierto, al inicio y puede sostenerse en ese nivel durante un largo periodo. Cuando desarrollamos el producto, eh, aquí hay que considerar que el desarrollo de nuevos productos requiere unas fuertes inversiones en I+D. Por lo tanto, en las empresas con una cuota de mercado elevada, un gasto elevado en investigación y desarrollo puede conducir a resultados positivos, efectivamente, sobre todo cuando esto esté formando parte de la estrategia y forme parte de los atributos de la oferta de valor de la empresa. En cambio, en la empresa con una posición competitiva débil, además de desarrollar una estrategia de I+D con fuertes inversiones, puede conducir a desastrosos resultados. La diversificación, ahora, la diversificación decíamos en la clase anterior puede ser relacionada o no relacionada. Y hay algunas conclusiones que son muy relevantes, que algo mencionamos en la sesión anterior. Cuanto más diversificada es la empresa, más rápidamente crece. ¿Y eso por qué? Porque está partiendo de mercados que están prácticamente inexplorados para su propia condición. Y tiende a aumentar cuando dicha diversificación es no relacionada. Porque en el fondo es como si estuviéramos creando empresas nuevas en segmentos de mercado que son distintos. Al revés, cuando hablamos de diversificaciones relacionadas, el crecimiento no es tan notable, no es tan significativo. Sin embargo, la rentabilidad crece. Es decir, lo que observamos, por lo tanto, es que hay un conjunto de evidencia empírica que nos dice que la rentabilidad está fuertemente asociada, exitosamente asociada, tiene una correlación favorable, positiva, cuando desarrollamos estrategias de diferenciación o estrategias de costo, incluso cuando ambas son combinadas. Pero que hay ciertas estrategias, básicamente de consolidación o de desarrollo,
de mercado o de producto, respecto de las cuales es necesario hacer algunas reflexiones mayores. Esas reflexiones tienen que ver con preguntarse cuál es la posición competitiva de la empresa, cuáles son las espaldas financieras de la empresa, cuánto es capaz de soportar en mercados en los que está incursionando de manera nueva, cuánto es capaz de responder a una estrategia de marketing ambiciosa, cuánto es capaz de responder y respaldar mediante una oferta de valor que sea sólida y creíble. Por último, un último, un último tema tiene que ver con el de establecimiento de estrategias. Y aquí el criterio de selección, por cierto, el más importante, tiene que ver con el económico financiero. ¿Qué es lo que señalamos? Debe haber un equilibrio entre la cantidad de fondos que pueden ser invertidos y el crecimiento. El crecimiento debe ser sostenible, es lo que mencionábamos antes. No podemos hacer una inversión en marketing si sabemos, ¿no es cierto?, que esa inversión no la vamos a poder sostener por la vía de una oferta de valor diferenciada. Las inversiones tienen que ser sostenibles, es decir, de acuerdo a las posibilidades reales de la empresa. La tasa de crecimiento debe respetar el equilibrio financiero de la empresa. No es posible tener, por ejemplo, crecimientos que sean demasiado grandes, porque eso va a demandar una cantidad de recursos importantes y la empresa no tiene solidez desde el punto de vista financiero, lo que llamamos espaldas financieras, entonces no va a ser capaz de sostener ese crecimiento. Y les recuerdo que las empresas finalmente quiebran eh, por problemas de flujo, no quiebran por problemas de mercado, no quiebran porque tienen problemas la producción, es simplemente porque los pilla la máquina y no son capaces de responder a sus proveedores. La idea de fondo, por lo tanto, es el crecimiento sostenible. Esto permite analizar de manera simultánea las políticas operativas y financieras adoptadas por las empresas, así como la capacidad de estas para alcanzar un desarrollo económico que sea equilibrado. Este análisis se completa con el cálculo de crecimiento sostenible. Este análisis además es un análisis que debe ser dinámico, en que nosotros tenemos que simular, hacer modelaciones respecto a los efectos, a las repercusiones que cada uno de los pasos estratégicos va a tener sobre la empresa y sobre el mercado. De esta manera, con este último análisis sobre las componentes económicas financieras que tenemos que considerar al momento de establecer estrategias, vamos a dar por finalizado este módulo sobre dirección estratégica. Les recuerdo lo que hemos visto a lo largo de estas 5 semanas. Hemos pasado desde el concepto de empresa, dirección, negocio, después nos introdujimos en el concepto del entorno empresarial, posteriormente la segunda semana vimos los objetivos estratégicos, partimos desde la segmentación estratégica, vimos el concepto de unidad estratégica de negocio, cadena de valor, las fuentes de diferenciación. Luego, en la tercera semana, analizamos la relación entre estrategia, estructura y procesos, el concepto de estructura, diseño de estructura, los tipos de estructura, cómo se relacionaban las estructuras con las estrategias de liderazgo en costo y en diferenciación, los cambios organizacionales y de cultura organizacional. Luego, la cuarta semana, vimos las estrategias empresariales, básicamente la estrategia competitiva y las estrategias corporativas. De la estrategia competitiva hablamos sobre la ventaja competitiva, la matriz de ventaja competitiva, la matriz BCG, la cartera de actividades, la matriz de atractividad, competitividad. Vimos el concepto de competitividad en función de las 5 fuerzas de Porter, señalando que había algunas que eran amenazas potenciales y otras amenazas reales. Y de las estrategias corporativas, básicamente vimos cómo se hacía el direccionamiento estratégico y los métodos de dirección estratégica, y hoy día terminamos con la evaluación de las estrategias. Vimos la evaluación de las estrategias competitivas, la matriz BCG,
la evaluación de las estrategias corporativas, la BCG antigua, la matriz ADL, la matriz de McKinsey, los descubrimientos de los estudios del Profit Impact of Market Strategy, los estudios de PIMS, que nos mostraban la relación entre la rentabilidad de los distintos tipos de estrategia, y finalmente concluimos que el establecimiento de estrategia debe tener una fuerte componente desde el punto de vista analítico en las consecuencias económico-financieras de esas decisiones. De esta manera estamos poniendo término a estos 5 semanas en que nos hemos ido encontrando para analizar estos temas, en que adicionalmente lo que hemos hecho es, o lo que ustedes han hecho, es ir completando un conjunto de tareas que lo que hacen es reforzar los temas que hemos visto en estas clases, más las videoconferencias, y próximamente tendremos ya un encuentro presencial donde podremos repasar parte de estos conceptos, pero fundamentalmente en mi interés que profundicemos en otro tipo de herramientas complementarias a estas que nos ayuden a entender más globalmente el sentido de la estrategia, de las decisiones estrategia y del uso de herramientas, de metodologías para la toma de decisiones estratégicas, que lo vamos a complementar de acuerdo a lo que en algún momento ya hemos conversado en las videoconferencias, lo vamos a completar con el tema del despliegue o materialización de la estrategia, es decir, todo lo que dice relación con el Balance Scorecard. Bien, cerramos por ahora y nos encontramos próximamente en clase. Hasta luego.